Pues muchas gracias a la asociación por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Esperemos que el aplauso de salida sea más entusiasta que el de entrada. Pero bueno, entiendo que venimos de una plática en otro planeta, en otra dimensión, y ahora vamos a regresar, no a hablar del cambio tecnológico exponencial, sino de los riesgos y retos de los siguientes 16, 18 meses y un poquito que viene para el sexenio entrante. Cuando andemos, según nos explicaban en la presentación anterior, cuando andemos ya con la inteligencia artificial verdadera, en el 29 estaremos terminando el siguiente sexenio y espero que los debates sean otros de los que tenemos ahora, pero tenemos los de ahora, vamos a entrarle. Tenemos 3 invitados de lujo, voy a conversar con ellos sobre un poco dónde está el entorno económico, qué podemos esperar en términos macroeconómicos, micro, dónde está el entorno internacional, hasta dónde podemos esperar retos, problemas en la relación con Estados Unidos, y yo hablaré un poco de la política si me preguntan, porque yo nada más puedo preguntar. Y vamos a empezar contigo, Carlos. Tuvimos una presentación del secretario, pues con datos muy claros. La economía este año va mejor de lo esperado, creación récord de empleos, aumento de empleos formales, aumento en los salarios reales en lo que va de esta administración, y ciertamente muy lejos de lo que los críticos del presidente avisoraban al arranque de esta administración, o más claramente en la elección del 2006, donde era un peligro para México y el peso se iba a devaluar. Hoy tenemos una moneda inusualmente fuerte. ¿Cómo pondrías tú, Carlos, la situación económica actual? ¿Cómo la pondrías en perspectiva con otros países de la región y sobre todo, qué estás esperando para el cierre del sexenio? Sí, muchas gracias. Y yo también quiero agradecer a la AMIS por la invitación a participar en este foro pues que hasta ahora se ve tan bien. Ha salido la inauguración, después la muy interesante presentación y ahora esta plática, yo diría entre amigos, acerca de la economía y cosas parecidas. Bueno, contestando lo más puntualmente que puedo a la pregunta que hace Carlos, yo no estuve por el tráfico, no llegué a ver al secretario de Hacienda ni a oírlo, pero ya me platicó Carlos más o menos lo que dijo. Y en efecto, yo creo que en el margen últimamente ha habido ciertas mejoras en la economía que son desde luego muy bienvenidas. Ahora, vamos a poner las cosas un poco en perspectiva. La creación de empleos formales, que cuando salen bien los meses de afiliados al Seguro Social, siempre salen en la mañanera, cuando salen mal jamás se toca el punto, pero si vemos nosotros con respecto a 2018, voy a calificar lo que dice el secretario, sin negar que ha habido buenos avances últimamente, pero la verdad es que vamos muy retrasados. Se han creado menos de 1,5 empleos formales, de acuerdo a las cifras del IMSS, en lo que va del sexenio, 4 años. Y lo que ha subido la población en edad de trabajar son casi 5 millones de personas. Entonces, si vemos esa perspectiva, que no son otros datos, es otra manera de ver los datos, entonces, pues las cosas como que van bien últimamente, falta muchísimo por recorrer. El otro tema que me gustaría tocar, de los que tocaste, es cómo nos comparamos con el resto de los países. Nosotros hemos hecho varias comparaciones hace ya tiempo de cómo vamos. Y les puedo decir que si bien es cierto que la economía está creciendo, es lo mismo un poco en el crecimiento ahora del último trimestre, del primer trimestre de este año, pues fue mejor de lo que muchos esperaban, pero si vemos las cosas en una perspectiva de más largo plazo, la verdad es que en un universo grande de países emergentes, ¿no?, que es a donde pertenece la clase de país económicamente a la que pertenece México, con todo y los de la región, digo, no voy a hablar de Venezuela y de Bolivia, pero sí de Argentina, por ejemplo, de Brasil, Chile, Colombia, vamos en la cola prácticamente. O sea, el nivel del Producto Interno Bruto está por debajo todavía, está apenas de como estaba poquito antes de la pandemia, por debajo de 2018 y muy por debajo con respecto a todos sus países. Entonces, la perspectiva va mejorando paulatinamente, que bueno.
en el margen, pero todavía nos falta mucho por recorrer y creo que habría que estar más preocupado de eso que de decir que el último mes subieron mucho el empleo del IMSS. Gracias, Carlos. Como verán, el cambio tecnológico exponencial ahora fue para los micrófonos de la generación anterior, pero bueno, no se puede todo. Roberto, uno de los temas más, yo creo, positivos de esta administración es que sí ha habido una política salarial que resultó exitosa. Había un enorme miedo de que si se aumentaban los salarios mínimos, que ya no eran realmente salarios que cobraba nadie, pero una referencia, iba a haber una espiral inflacionaria y un costo en la creación de empleos. ¿Qué tan sostenible es esta subida en los salarios y si ha generado distorsiones micro que te preocupen en el sentido de pues no estamos asignando adecuadamente el trabajo? Sí, ¿sí me escuchan? No, por el cambio tecnológico retrocedente. ¿Por qué no le pasas rápido? Está bien, gracias. Bueno, obviamente antes que nada agradecer por la invitación a la AMIS y por supuesto agradecerle también por invitarme a estar en este panel con la gente que está en este panel, Carlos, Ana Paula y Carlos, encantado. Carlos dijo dos cosas importantes, bueno, dijo más, pero digamos de cuestiones de definiciones básicas. Una cosa dijo en el margen y otra cosa dijo en perspectiva. Y es algo que en economía pues aprendes desde el principio, ¿no? En el primer semestre dicen cambio marginal, pero realmente de qué tamaño es la base. Y en ese sentido, claro, en el manejo de las cifras siempre estás discutiendo de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, si hay un cambio que se refleja como estructural o simplemente nos estamos moviendo en el margen y en todo caso la pregunta de cuando nos estamos moviendo en el margen es ¿hasta dónde nos da? En el caso de los salarios, recientemente Gerardo Esquivel sacó un artículo de investigación, lo estaba revisando ayer en la noche, sobre pobreza laboral en particular, que tiene que ver con la pregunta que me haces referente a salario mínimo. Y ahí, digamos, en términos de perspectiva, lo que se observa en comparación con los dos sexenios anteriores es que efectivamente la pobreza laboral, como la define Coneval, se ha reducido en este sexenio, ¿no? Ahora, cuando yo veo esas cifras, también pienso en términos no únicamente de cuál es el alcance, sino de a quién está tocando esa política. Y es que cuando pensamos en ocupados y no ocupados, ocupados remunerados, ocupados no remunerados, tenemos que estar pensando también en otras cosas, quién es formal, quién es informal. Y una cosa muy importante, quién ni siquiera está en posibilidades de insertarse en el mercado laboral, la población excluida. Entonces, para poder hacer una evaluación, digamos, integral de qué tan exitoso ha sido esta política de salario mínimo hacia arriba, tendríamos que estar pensando en qué está sucediendo en términos de formalidad e informalidad y en términos de quién se está pudiendo incorporar en el mercado laboral a partir de este tipo de toma de decisiones. Entonces, cuando estamos discutiendo la coyuntura, como lo estamos haciendo en este panel, no debemos olvidar que la parte estructural resulta clave y que no podemos dejarla por detrás a la hora de hacer nuestro análisis. ¿Hasta dónde nos da? Pues las empresas lo tienen muy claro en términos de su markup y ellos saben hasta dónde les va a poder dar. Lo que sí te puedo decir es, hay un límite, sí, por razones naturales, pero la política de salario mínimo por sí sola no te resuelve el problema estructural del mercado laboral mexicano. Carlos quería intervenir rápidamente y ahorita vamos a pasar con una pregunta para Ana Paula. Muy rápido, con el tema laboral. Yo creo que lo sano es que los salarios crezcan porque crece la productividad de los trabajadores. Lo que tenemos en la actualidad es que el salario mínimo ha crecido prácticamente 100% en términos reales, se ha duplicado. El salario de cotización del IMSS ha subido en términos reales también, de manera importante. Los salarios contractuales han subido más que la inflación, los de los contratos colectivos, pero la productividad está cayendo. Entonces, esa parte yo creo que hacia futuro es lo que hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve la productividad? Es muy difícil, pero para empezar con inversión.
porque la productividad laboral sube cuando los trabajadores colaboran con más máquinas y con más tecnología. Entonces hay que empezar a resolver ese tema hacia adelante, porque si no se convierte en una bomba de tiempo. Bueno, ese va a ser uno de los grandes retos para el 24 y también de las oportunidades, porque hay muchos que creen que con un cambio de señales podrían más de uno reanudar proyectos de inversión, porque están ahí las necesidades, tanto en materia de productividad, de infraestructura, etcétera. Pero Ana Paula, pasemos a la cara más internacional. La pata económica más poderosa de esta economía son las exportaciones. Las exportaciones se están dando en un contexto del famoso nearshoring, ustedes saben ya muy bien qué es eso, inversión manufacturera que está regresando de Asia a América del Norte, se puede ir a México, se puede ir a Canadá, se puede ir a Estados Unidos, cambios en las lógicas logísticas. Y eso, Ana Paula, le ha dado a México un viento a favor y le ha permitido incluso atraer inversión extranjera récord, de acuerdo a los datos del primer trimestre de este año. Pero también hay quienes dicen que no estamos aprovechándolo bien, que si tuviéramos una política mucho más integrada con los Estados Unidos, una política industrial común, podríamos aprovecharlo mejor. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que simplemente es el viento a favor, estamos haciendo algo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos mejorar la relación con Estados Unidos para aprovechar más estas oportunidades? Gracias, Carlos, por la pregunta y gracias a la AMIS y buenos días a todos. Pues mira, yo creo que el tema del nearshoring es algo que quizás hace 15 meses poca gente, o sea, habría que haberlo explicado y ahorita ya se volvió una palabra de moda. Porque evidentemente es un suceso que se está dando, pero siento que no lo estamos aprovechando. Si tuviéramos políticas públicas que invitaran y que demostraran que son bienvenidos en México, este nearshoring pues no tendría por qué estar dilucidando si se van a Canadá, si se van, bueno, vemos el caso de Elon Musk con la planta que decidió finalmente sí instalar en Nuevo León. Estaba pensando, pues si mejor la dejaba en Austin, con todo y los enormes costos laborales o mayores costos laborales que tendría si lo dejara en México. Entonces, creo que esa inversión en específico se acabó logrando por un esfuerzo del gobierno local y a pesar del gobierno federal. Justo tú escribiste de esto ayer, antier, la importancia de que el gobierno de México le dé esta bienvenida a las inversiones en donde tienen su mejor oportunidad de darse, no en donde el gobierno cree que convienen por un cálculo político. Entonces, a mí me preocupa que tengamos un gobierno que esté viendo esta oportunidad no como una oportunidad económica de desarrollar al país, sino como una oportunidad política de desarrollar su propia agenda partidista. Aunque la ventaja sería que es un ciclo largo y la nueva administración puede muy rápidamente mandar señales distintas. Hay también ahí un potencial, ¿no, Ana Paula? Bueno, a ver, hay empresas energéticas que invierten en países que son dictaduras o autocracias en África y lo hacen porque su cálculo es a mucho más largo plazo, ¿no? Pero no queremos desperdiciar esa oportunidad en México, esa es la parte que creo que no la estamos aprovechando al máximo y eso me parece que es una pena. El Financial Times también sacó un artículo la semana pasada en donde habla de todas las oportunidades perdidas, no solamente en México, también en Argentina, en Chile, que tienes ahí a Boric, al presidente Boric, que uno pensaría que al final no salió tan mal como se temían, pero al momento de decir que el litio de Chile es propiedad de la nación y no va a permitir que las ganancias de su explotación pues las obtengan las empresas que lleguen a explotarlo, se da un balazo en el pie. Entonces ese tipo de balazos en los pies nos los estamos dando muchos países en América Latina, incluyendo a México.
Sí, el misterio de la región, que no somos capaces de aprovechar nuestro potencial, y cuando nos comparamos con el este de Asia no deja de ser un misterio para todos, empezando para los politólogos. Pero Carlos, tipo de cambio en niveles, a ver, si yo te hubiera dicho, hubiera hecho una conferencia como esta en el 18, y te hubiera dicho que el tipo de cambio está después de la cancelación del aeropuerto, que el tipo de cambio va a estar en 17,5, 17,6, lo que sea, ¿me hubieras tachado de loco? Probablemente sí. ¿Y qué pasó? Bueno, mira, lo que pasó son una serie de cosas. Claro, obviamente ya pasó, entonces podemos analizar. Es siempre un más poco fácil, menor, claro. ¿no? Digamos, yo creo que la pandemia hizo una gran diferencia en este tema, porque movió mucho los mercados financieros internacionales. Y cuando viene la inflación, las tasas de interés reaccionaron muy rápido en México y en otros países de Latinoamérica mucho antes que en Estados Unidos y en Europa. En Europa apenas van detrás de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos países nos apuramos. Algo que yo tampoco preví, digo, como mil cosas. Desgraciadamente te hubieras hecho rico si lo hubieras previsto. Bueno, un poco pasó al revés, pero bueno, lo que tampoco se veía venir, o por lo menos yo no veía venirlo, es que iba a haber, quiero ser muy cuidadoso con esta palabra, esta impresión de equilibrio fiscal que se ha generado en México, porque yo creo que es una mera impresión. Está mejor fiscalmente que otros países México, eso hay que aceptarlo, que países similares. La deuda se mantiene 50 puntos del PIB, más o menos. Bueno, yo también tendré algo que decir de eso, pero en fin, pero déjame nada más ir a lo del tipo de cambio y algo de la inversión extranjera. El tipo de cambio, si uno oye el radio y lee los periódicos, dicen, no, es que las remesas, es que las exportaciones, las importaciones, eso tiene muy poquito que ver. Miren, el resumen de la balanza de pagos se puede hacer en la cuenta financiera o en la cuenta corriente. Estas dos cuentas eran del orden, digamos, el gobierno pasado, de 30,000 millones de dólares por año, el déficit de la cuenta corriente, y algo parecido, un poquito más, un poquito menos, el superávit de la cuenta financiera, y ahí iba más o menos un equilibrio. Esto ha bajado tremendamente. Hay un déficit en la cuenta corriente muy pequeño, y eso habla de una demanda agregada muy insuficiente en el país. O sea, la economía pues está apachurrada, ¿no? Y cuando eso pasa, pues no se importan muchas cosas, se exportan más, etcétera. Y la cuenta financiera se ha reducido tremendamente. Pero estamos hablando de ese orden, de 30,000 millones que bajaron a 15 por año. El Banco Internacional de Pagos hace cada 2 años una encuesta de cuánto se comercia de las monedas en el mundo, ¿no? En los mercados, 24/7, ¿no? Todo el tiempo. Las dos últimas arrojan para México que en un día típico son 100,000 millones de dólares. Entonces, ¿en dónde creen que se fija el tipo de cambio? ¿En el mercado que comercia 100,000 millones de dólares en un día o en el mercado que comercia 30,000 millones de dólares o 15,000 en un año? Entonces, obviamente lo que está explicando esto es que la tasa de interés en México es muy alta, pues es más del doble que la que hay en Estados Unidos y demás, es muy alta. Hay mucha liquidez en el mundo que no sabe dónde acomodarse porque en los países más seguros pues las tasas de interés son ínfimas, ¿no? Y hay esta impresión, voy a llamarlo así, de un cierto equilibrio fiscal en el corto plazo. ¿Aguanta hasta el fin del sexenio esto? No sé. Bueno, ¿qué pero, crees? No, esa parte es muy difícil, ¿no? Pero lo que sí sé es que no es una situación permanente, eso sí, es lo que me parece a mí, ¿no? Puedo hacer una cosa nada más de inversión extranjera directa, porque también 2 días viendo las noticias de la cifra récord. Son primer trimestre 18,000 millones de dólares, 19 vamos a cerrarlo, ¿no? De los cuales 17 es reinversión de utilidades. Eso no es inversión en el sentido de formación de capital. Es más, yo creo que muchas tesorerías de empresas multinacionales que tienen subsidiarias en México, pues a la hora que tienen utilidades, que son cuantiosas, le dicen, híjole, pues ahorita no hagas nada con ellas y mejor guárdalas ahí, que está, por la misma razón, está súper bien la inversión acá. Entonces, formación de capital, la inversión extranjera directa,
digo, es un indicador que no tiene la intención de medir la inversión física. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, es otra aclaración importante. Roberto, el secretario mencionó que ha habido un aumento, el secretario de Hacienda, que ha habido un aumento significativo de las transferencias a los individuos, con una serie de programas, ella no lo explicó, pero los conocemos, una serie de programas, la pensión universal para adultos mayores, una serie de becas para estudiantes. El dato está ahí. La primera pregunta es, ¿estas transferencias, además de generar un bienestar por el lado del flujo que les llega, tiene un bienestar adicional? Porque en principio estas transferencias nos gustaría que ayudaran a la educación, a la salud, al potencial de los individuos. ¿Se ha mantenido esa lógica o realmente, digamos, es políticamente y económicamente una transferencia importante, pero nos ayuda a lo que ha sido uno de tus grandes temas, que es la movilidad social? ¿Cómo vinculas estos programas con el potencial de movilidad social? Gracias, Carlos. Le pedí el micrófono al otro Carlos para que no se quiera pelear conmigo. Para que no te lo arrebate, Sí, hiciste sí. bien. Ana Paula es más cuidadosa. Bueno, efectivamente, no solo transferencia, digamos, el gasto en política social se ha incrementado de manera importante. En la última revisión que hicimos, cuando hicimos el comparativo 18-20, estamos hablando de prácticamente 10%, ¿no? Y primero, cuando hablamos de transferencias, no estamos hablando de toda la política social, es un componente que es muy visible y que políticamente también es muy visible y muy manejado, ¿no? Ahora, si solamente nos concentramos en el tema de transferencias, lo que se observa con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 18-20, próximamente vamos a tener la de 2022, es que efectivamente ha habido una mejora en términos de transferencias, digamos que de la mitad de nuestra escalera social para arriba. Tendríamos que analizar por qué. Uno de los principales sospechosos es la pensión universal, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de hasta abajo, sucede lo contrario. Es decir, si hablamos del último decil, digamos nuestro escalón 1 de 10, han caído, ¿no? Entonces, primero es, más gente está recibiendo, pero no necesariamente lo estamos viendo lo que llamamos en términos progresivos, ¿no? Es decir, más que proporcionalmente a los que menos tienen. O sea, no está ayudando a tener un país menos desigual. Menos desigual. Muchas gracias. Pero el otro punto importante es decir, bueno, pero ¿dónde están esos puntos porcentuales que se incrementaron en política social? Entonces dices, bueno, están donde creo que deben estar, en calidad y cobertura de servicios públicos, ¿no? Entonces, si nos vamos otra vez al mismo análisis, con base en el último informe de Coneval al respecto, decimos dónde están las carencias y cómo se han movido. Y una muy importante, pues, es la carencia de salud, ¿sí? Y lo que observamos en términos, entonces dices, bueno, si hay inversión en servicios públicos, vamos a reducir la carencia en servicios de salud, en acceso a servicios de salud, independientemente de dónde estés en términos de la escalera social. Pues eso no ha pasado. Más que empeorado abajo, pero ha empeorado para todos, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta de ¿qué implicación tiene eso? Bueno, la implicación tiene en que no necesariamente nos estamos dando cuenta de que la política social no únicamente se puede circunscribir a transferencias directas, es decir, el Estado no puede constituirse en un cajero, tal cual. ¿Por qué? Porque el mercado como tal no te resuelve el problema. Y les pongo un ejemplo, es decir, ¿qué pasa si yo lo que hago es que elimino un programa que me daba servicios de salud, de educación, etcétera, que lo teníamos, y no voy a hablar de la cobertura, pero digamos lo teníamos, y dices, mejor voy a mandar la transferencia directamente y que la gente con ese dinero pague el servicio. Y entonces la gente recibe el dinero y va a buscar el servicio y no necesariamente el precio que está encontrando en el mercado, si es que encuentra el servicio, es competitivo en comparación con lo que recibía en términos de producto antes, ¿sí? El mercado no te resuelve todo, el Estado es importante. Si no resolvemos ese problema,
Entonces, ¿qué pasa? Que no vas a reducir la desigualdad estructural, Sí. y si no reduces la desigualdad estructural, entonces tus opciones de movilidad social ascendente se mantienen al menos igual o se reducen más. Ya vieron el mundo al revés, los neoliberales pidiendo más Estado, ¿eh? Yo también estudié en Oxford, ¿eh? A ver, Ana Paula, Sí. hay una decisión estratégica en los Estados Unidos de incluirnos como parte de América del Norte. Es decir, un auto eléctrico hecho en América del Norte es sujeto a una serie de subsidios. En la ley esta del año pasado de Anti-Inflationary Act del presidente Biden, originalmente lo iban a restringir a Estados Unidos. Y eso explica en parte la idea de Tesla Monterrey. No se iba a ir a Indonesia, porque ahí no iba a tener ese subsidio. Pero al mismo tiempo hay una cierta hostilidad del gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos, aunque el presidente López Obrador afirma con frecuencia que es muy amigo de Biden, luego acusa a los Estados Unidos que son unos drogadictos y una serie de fallas morales muy profundas. Ayer los acusó de intervencionistas en Perú, mientras él intervenía en la política de Perú. No asiste a los grandes foros como al G7, que estuvo Lula, no fue el presidente López Obrador, que en este caso ya no fue ni invitado, porque ya no era parte como del G20, sino era una reunión en paralelo. Y hay una cierta expectativa de que los Marines nos van a salvar, ¿no? Pero el presidente López Obrador pues ha seguido una serie de políticas sin que haya una presión por lo menos evidente de los Estados Unidos, salvo en términos migratorios y crecientemente de fentanilo. Pero nos quedan todavía 18 meses, uno se va antes que el otro, pero se van más o menos igual. ¿Cómo te imaginas va a seguir esta fiesta? A ver, creo que Biden se le señala mucho por su edad, a sus 80 años, pero esto le da una ventaja que me parece que ha explotado. Esta idea de que Biden es un viejito que ya está chocheando, a la vez lo está aprovechando muchísimo porque pues tenemos, o sea, no se confronta directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos dicen que tiene que ver con pues que necesita México para hacer el trabajo en materia migratoria. Lo que sí vemos es que pues salen a la luz información como la de Pegasus, que está publicada ayer y hoy en el New York Times, de los espías, bueno, cómo a través de Pegasus el ejército ha espiado al subsecretario de Gobernación. Sí vemos que por debajo de la mesa Estados Unidos sí está siendo un poco rudo con el gobierno mexicano, también pues toda la ayuda que envía a través de USAID, que depende del Departamento de Estado, a organizaciones de la sociedad civil, que lo ha hecho siempre, pero ha continuado a pesar de las profundas y constantes quejas del presidente López Obrador de que eso es intervencionismo en la política de México. Entonces, creo que han sabido, tanto el presidente López Obrador como Biden, mantener las aguas calmadas en la relación bilateral a pesar de todos los conflictos que hay. ¿Qué viene hacia adelante? Algo que solo ocurre cada 12 años, que es una elección concurrente, tanto en Estados Unidos como en México. Si nos vamos para atrás, lo que ocurre en el 2024, cuando la boleta puede ser Biden-Trump, lo más probable, pero bueno, ahí está Glenn Youngkin, el gobernador de Virginia, que acaba de decir, pues yo tal vez sí le entro, y es alguien que le gusta a los no Trump. Y está Tim Scott, el senador de Carolina del Sur. Creo que las barajas en el Partido Republicano todavía hay chance de que se muevan. No digo que sea probable, pero hay oportunidad. Y en el Partido Demócrata sí, bueno, va a ser Biden el candidato, si su salud se lo permite de aquí a entonces, ¿no? Esta elección concurrente se puede aprovechar o no. Desde mi punto de vista, cuando Salinas de Gortari fue presidente, llega él, trata de aprovechar
en el momento en que gana también Bill Clinton y sacan adelante el TEMEC, que es pues a la fecha la herramienta más importante. Perdón, la habían negociado antes. Fue un poco distinto. Empiezan con George W. Bush. Y ahí sí empiezan al mismo tiempo ellos dos. Pero cuando gana Bill Clinton y Salinas se sube, lo logra subir, pues siento que logra aprovechar ese es el gran reto momento hacia adelante, que son los dos presidentes entrando al mismo tiempo. Que lo puedes aprovechar o lo puedes desperdiciar. O lo puedes echar a perder, digamos. Bueno, el ejemplo de echarlo a perder perfecto fue el año 2000, cuando Vicente Fox llega y George W. Bush llegan a la presidencia, y como lo acababa de ver, lo acababa de ir a visitar a Camp David, caen las Torres Gemelas y ya no hace ni una llamada con un pésame porque dice, pues es que lo acabo de ver. ¿Ya para qué? Sí, absolutamente. Tenemos algunas preguntas ya del público y voy a empezar contigo, Carlos, porque te pusiste ahí y ya te preguntaron. ¿Cuáles son las razones que consideras han sido las causantes de la baja en la productividad y algunas ideas de lo que un nuevo gobierno podría estar haciendo al respecto? Bueno, voy a apurarme. La informalidad laboral. O sea, la informalidad laboral es alrededor de 55% de la fuerza laboral en México y está muy probado, digamos, desde el punto de vista académico y empírico y la observación en muchos países, que la informalidad laboral disuade la productividad. Esa es una de esas. Y la otra es que no ha habido inversión. Es que no ha habido la inversión en este momento está 6% abajo que en 2018. Entonces, acuérdate que, imagínate, ¿no? Un chofer de una carretita que es un taxi es muy diferente en productividad que un chofer que trae un carro, ¿no? Esa es la cooperación entre el trabajo y el capital, es muy importante. Si el capital no crece porque no hay inversión, pues la productividad se estanca, ¿no? Es interesante que la única componente de la inversión que se ha regresado, por lo menos como proporción del producto, a los niveles previos a esta administración es en maquinaria y equipo, porque donde está habiendo algo de inversión es por el nearshoring. Pero no, los otros componentes estamos muy rezagados. Muy rezagados. Sí. Ahora, Roberto quiere entrarle porque él ha sido un gran promotor de la informalidad. No, esta parte de la productividad, digamos, uno siempre tiene que pensar en la parte también de capital humano, ¿no? Y la inversión que hemos hecho como país en las últimas décadas en capital humano, más allá de los problemas de desigualdad que pueda haber, en la escolaridad promedio tú tienes un incremento importante. Entonces, cuando piensas en términos de productividad, Carlos ya mencionó uno es, ¿dónde está la inversión en capital físico que le decíamos antes, ¿no? De ahora es más que físico. ¿Dónde está, ¿no? Para poder aprovechar esa inversión en capital humano. Y dos, sí tenemos al principio hablaba de los problemas de exclusión, de informalidad, de formalidad, sí tenemos un problema serio de emparejamientos en el mercado laboral que hacen que acabemos trabajando o las empresas buscando en un lugar donde no se encuentra lo que están buscando, ¿no? Y eso también le pega a la productividad. Pero a ver, el tema de la informalidad que tú has escrito sobre ello, está toda esta teoría de Santiago Levy, que el problema de fondo es que se penaliza tanto a las empresas grandes porque hay una serie de regulaciones costosas, muchas de ellas se han vuelto más onerosas ahora, el salario mínimo, el outsourcing, todo eso que puede tener una buena lógica y que en algunos sentidos tenía razón la administración, pero le pega a las formales, por definición no le pega a las informales. Daba Carlos hace un rato un dato muy impresionante, se ha ampliado la población económicamente activa en más de 5 millones y un poquito menos de 5 millones y hemos creado 1.8 millones de empleos formales. ¿Qué podría decir? Esa es una de las grandes causas, ¿estarías tú de acuerdo? ¿Y qué se puede hacer para revertirlo? O sea, a final de cuentas, una cosa que nos enseña la pandemia, que ya sabíamos, pero que la pandemia lo intensifica, es requerimos de mecanismos de protección social ante choques pequeños, medianos, grandes. Si no contamos con los mecanismos de protección social, la intensidad en las afectaciones es mayor en la población más vulnerable, que está en la parte más baja de la escalera social, y no únicamente en la más, porque siempre decimos la más baja, ¿no? Pero si luego empezamos a ver los ingresos de
la mitad de la distribución y dices, bueno, ahí hay un problema serio. Entonces, tenemos que financiar eso. Y en parte la importancia de la formalidad e informalidad con relación a bienestar es eso, ¿no? Es decir, ¿de dónde tomo mi paquete mínimo de protección social? Y ahí, aunque, o sea, lo que tenemos que hacer es diversificar el costo de tal manera que las empresas no se vean en una situación, no se vean imposibilitadas para hacer frente a las cargas que esto implica. Entonces ahí no queda de otra más que hacer una combinación. Es un paquete mínimo básico universal que vamos a acabar financiando con los impuestos, no hay de otra, y un paquete que es complementario que tiene que ver con lo que le toca a las empresas, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo y que se ha estado discutiendo. Santiago tiene décadas discutiendo el tema. A lo mejor podemos estar más o menos de acuerdo con él, pero el problema está ahí y lo tenemos que discutir. Gracias, Roberto. Ana Paula, ¿cómo ves tú el impacto que pudiera tener en la inversión extranjera directa, en la relación con Estados Unidos, el decreto de ocupación temporal de Ferrosur, la expropiación de terrenos para ampliar el tren suburbano? Nos pregunta nuestro público. Sí, bueno, el Wall Street Journal tiene hoy un editorial muy duro hablando de que al haber hecho esta expropiación que le llaman ocupación temporal, el gobierno mexicano, el presidente López Obrador está demostrando o está siendo fiel a los peores pronósticos que se hacían sobre quién era él. Entonces, bueno, creo que vimos, por un lado, los índices en la bolsa desde el viernes, ayer, no sé ahorita qué esté pasando, pero me imagino que no debe ser distinto, mucho evidentemente por la acción de Grupo México, cayendo, ¿no? El tipo de cambio presionándose al alza, si bien poquito como estábamos acostumbrados. Pero sí vimos comunicados de las empresas globales diciendo que esto de no respetar el Estado de Derecho les preocupa. Y creo que esa es, cuando el presidente López Obrador ha hablado durante sus largas campañas políticas de un tema que ha sido la corrupción, yo creo que el gran tema de México es más bien el Estado de Derecho y ahorita lo está vulnerando y eso me parece que es una señal de alarma precisamente pues para pensar en que sí puede venir inversión extranjera nueva y no reinversiones, como dice Carlos. Pues muchas gracias, el tiempo se nos está terminando. Quiero cerrar nada más con dos reflexiones. La primera es que una característica muy particular del sistema político mexicano es el ciclo sexenal y la no reelección, ni consecutiva ni nunca en la Constitución vigente. Eso hace que estemos en la fase final de algo que conocemos muy bien, que es la dificultad de terminar lo que querías terminar como presidente, la primera, digamos, transferencia de poder cuando hay candidatos, todo lo que se va desarmando y rearmando con la propia elección en 9 estados, 30 congresos locales, etcétera. O sea, hay que estar preparados para pues, un mundo con cambios más o menos rápidos y en estos cambios luego surgen presiones como lo de Ferrosur, ¿no? Presidente, por la razón que sea, queriendo terminar su canal interoceánico y no pudiéndolo resolver como pareciera que lo estaban resolviendo, terminan en ello, ¿no? Creo que es un reto, pero también creo que hay una enorme oportunidad, que es la segunda reflexión. Va a llegar alguien nuevo que va a heredar estos problemas, que no los va a poder seguir pateando, porque la pregunta está de hasta dónde aguanta el tipo de cambio, la estabilidad fiscal, hasta cuánto podemos seguir con este desbalance muy interesante en la economía mexicana, donde crece más el consumo que la inversión. Eso tiene que terminar en algún momento. Bueno, yo creo que el nuevo presidente, saliendo, esperemos, un proceso electoral bien organizado, legítimo, y espero que no con mucho poder, porque a mí nunca me ha gustado ningún presidente con mucho poder, pues encuentre el espacio para poder aprovechar estas oportunidades que el nearshoring nos da, estas oportunidades que nos da de si reinvertimos o invertimos mal, podríamos estar creciendo mucho más y llegando al crecimiento
que teníamos antes de la pandemia, pero en fin, este sector es muy importante en todo este esfuerzo. Esperemos que tengan una muy buena convención, que continúen muy bien sus trabajos y agradezco nuevamente mucho a los organizadores la oportunidad de estar con ustedes en este panel. Que tengan buen día. Gracias. Y Ana Paula, Carlos, Roberto, muchas gracias. Pues ahí está, muy interesantes reflexiones sin duda, y ahora le vamos a pedir a nuestro moderador que nos ayude para entregar estos reconocimientos por la participación de él mismo, por supuesto Carlos Elizondo, pero también a Roberto Vélez, Ana Paula Ordorica y Carlos Hurtado López. Su análisis ha sido valioso para contextualizar lo que sigue en los temas que se van a estar analizando en esta convención, y por ello, a nombre del comité organizador, a nombre de la AMIS, un fuerte aplauso y ese reconocimiento.